Un multimillonario insiste en que su criada negra actúe para sus amigos, burlándose de ella. Sin embargo, su canción saca a la luz un secreto familiar oculto, que deja a los invitados en estado de shock y altera su percepción de ella. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Richard Lawson estaba de pie en lo alto de su escalera de mármol, observando a la multitud de la élite de Nueva York que llenaba el gran salón de baile de su mansión. Las copas de champán de cristal tintineaban mientras los gerentes de fondos de cobertura y los magnates inmobiliarios intercambiaban historias sobre sus últimas adquisiciones. La luz de la lámpara de araña captaba los diamantes y las piedras preciosas que adornaban los cuellos y las muñecas de sus esposas, creando una constelación de riqueza debajo de él. Y luego le dije a la junta, anunció Richard al pequeño grupo reunido a su alrededor, acepten mi oferta o vean cómo se desmorona su empresa. Se rió, y su voz se escuchó por toda la sala. Firmaron los papeles al día siguiente. Su audiencia respondió con risas apreciativas, sus rostros ansiosos por permanecer en su gracia. Richard prosperaba en estos momentos, donde su poder estaba en plena exhibición. En la cocina, lejos de la opulenta exhibición de riqueza, Lila Martínez se secó las manos en el delantal negro de su uniforme. Los sonidos de la fiesta se filtraban a través de la puerta de servicio, risas falsas, historias exageradas y el ocasional comentario condescendiente sobre la sirvienta. Había estado trabajando en la casa de Richard durante 3 años, logrando permanecer en gran parte invisible a pesar de sus rasgos llamativos y la forma elegante en que se comportaba. Las manos de Lila temblaron levemente mientras preparaba otra bandeja de entremeses. El peso del colgante de su abuela presionaba contra su pecho debajo de su uniforme, un recordatorio de quién era ella más allá de estas paredes. La voz de su abuela resonó en su memoria, enseñándole las canciones que se habían transmitido de generación en generación, canciones de lucha, resistencia y esperanza. La puerta de la cocina se abrió de repente. Señor Lawson, estoy en medio de los preparativos, comenzó Lila, pero Richard la interrumpió con un gesto de la mano. Estas personas pagaron mucho dinero para asistir a mi gala benéfica, dijo, aunque Lila sabía que el evento tenía más que ver con exenciones impositivas que con la caridad en sí. El espectáculo que contraté se canceló en el último minuto, y mi ama de llaves me dijo que solías actuar en iglesias. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Considera esta tu oportunidad de brillar. Los invitados detrás de él susurraban entre ellos. Lila captó fragmentos de su conversación, ¿la criada? Qué inusual. Richard siempre tuvo un don para lo inesperado. Algunos parecían incómodos, otros divertidos, pero ninguno habló en su defensa. La mano de Richard encontró su camino hacia su hombro, guiándola hacia el salón de baile. Vamos, no seas tímida. Muéstrale a esta buena gente lo que puedes hacer. Su agarre era firme, no admitía discusión. A menos, por supuesto, que no seas tan talentosa como María afirma que eres. Lila enderezó la columna, las enseñanzas de su abuela sobre la dignidad frente a la humillación afloraron en su mente. El colgante parecía calentarse contra su piel. Podía negarse, arriesgar su trabajo y marcharse con su orgullo intacto. O podía tomar este momento, este escenario que él consideraba una forma de burla, y transformarlo en algo completamente diferente. Varios de los invitados se habían reunido cerca de la entrada de la cocina, creando una audiencia improvisada para el juego de poder de Richard. Sus expresiones iban desde un interés leve hasta una incomodidad obvia, pero ninguno intervino. Este era el espectáculo de Richard Lawson, como todo en esta casa era el espectáculo de Richard Lawson. Muy bien, Sen. Lawson, dijo Lila, con su voz, estaba firme a pesar de la ira y la humillación que la quemaban en el pecho. Estaré encantada de cantar para tus invitados. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el mostrador. Cada movimiento era deliberado, un pequeño acto de desafío en su precisión y gracia. Los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes mientras Richard la guiaba hacia el escenario improvisado del salón de baile. Algunos invitados se hicieron a un lado rápidamente, como si su proximidad pudiera manchar de alguna manera su ropa de diseñador. Otros observaban con el interés distante de las personas que observan el desarrollo de un experimento social. El triunfo de Richard era evidente en su postura mientras la guiaba a través de su mansión, pasando por obras de arte y antigüedades invaluables que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año.
Estaba dando un espectáculo, demostrando su poder sobre todos en su dominio, desde los invitados ricos que buscaban su favor hasta los sirvientes que dependían de su empleo. El salón de baile cayó en un silencio expectante mientras Lila tomaba su posición al frente de la sala. El espacio no estaba diseñado para espectáculos, sino para las exhibiciones de riqueza de Richard, desde los pisos de mármol italiano hasta las pinturas renacentistas que cubrían las paredes. De pie allí con su uniforme negro, Lila parecía claramente fuera de lugar entre los vestidos de noche y los smokines. Cerró los ojos por un momento, recordando la forma en que su abuela cantaba esta canción en su pequeña cocina, la melodía que contaba historias que no estaban escritas en ningún libro de historia. El colgante contra su pecho parecía latir con cada latido de su corazón. Cuando abrió los ojos de nuevo, no vio la cara sonriente de Richard ni las miradas condescendientes de sus invitados. En cambio, vio una oportunidad. Las primeras notas salieron de sus labios suavemente, casi tentativamente. Era un antiguo espiritual, uno que hablaba de ríos y libertad, de cadenas rotas y espíritus liberados. Las palabras estaban en inglés, pero el ritmo, el alma, provenía de algún lugar más profundo, de algún lugar más antiguo. Algunos de los invitados se movieron incómodos, reconociendo la canción fue creciendo lentamente, como una ola que va ganando fuerza. La voz de Lila, entrenada en coros de iglesias y perfeccionada durante las noches en que la mansión estaba vacía, llenó cada rincón de la enorme sala. Los vasos de cristal de la mesa de refrescos parecían vibrar con cada nota. Las risas forzadas y las conversaciones artificiales se apagaron, reemplazadas por un silencio inesperado. La expresión de Richard comenzó a cambiar. La sonrisa petulante que había jugado en sus labios cuando la había obligado a actuar comenzó a flaquear. Algo en la melodía parecía llegar más allá de sus muros cuidadosamente construidos de privilegio y poder. Sus manos, que habían estado sosteniendo casualmente un vaso de cristal con whisky, se apretaron alrededor del vaso. La canción hablaba de dolor, de separación, de madres arrancadas de sus hijos y familias destrozadas. Pero también hablaba de supervivencia, de fuerza transmitida de generación en generación, de esperanza que se negaba a morir incluso en los tiempos más oscuros. Cada verso se basaba en el anterior, creando un tapiz de sonido que era imposible de ignorar. Varios de los invitados mayores parecían visiblemente afectados. Una mujer mayor en un rincón se secaba los ojos con un pañuelo de seda. Un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado miraba fijamente al suelo, con la mandíbula apretada. La multitud más joven, por lo general tan rápida para volver a sus teléfonos o conversaciones privadas, se quedó paralizada. Richard sintió que algo se agitaba en su memoria. Su abuela le había contado historias que él había descartado como reliquias de un pasado que era mejor olvidar. Pero ahora, con la voz de Lil allanando su casa, esos recuerdos comenzaron a surgir. Recordó estar sentado en el estudio de su abuela mientras ella hablaba de secretos familiares, de deudas sin pagar y errores nunca corregidos. La canción alcanzó un crescendo, la voz de Lila se elevó por encima del silencio atónito de la habitación. La letra hablaba del juicio, de un día en el que todas las cuentas se saldarían, cuando los poderosos serían humillados y los humildes enaltecidos. Las palabras parecían evocar un momento de calma. El espectáculo se deshizo de las costosas obras de arte y los muebles importados, convirtiendo los símbolos de riqueza de Richard en testigos de este momento inesperado. Algunos de los invitados comenzaron a reconocer el significado más profundo detrás de la actuación. Esto no era solo entretenimiento, era testimonio. Cada nota contenía siglos de historia, de lucha, de resiliencia. La joven socialité que había estado documentando la fiesta en su teléfono lo bajó lentamente, su rostro cuidadosamente maquillado mostraba signos de emoción genuina por primera vez esa noche. Richard se sintió incapaz de moverse, incapaz de interrumpir o terminar la actuación como podría haber planeado. El whisky en su vaso permaneció intacto, su habitual escudo de alcohol y arrogancia resultó ineficaz contra el poder crudo de la voz de Lila. Los recuerdos continuaron aflorando, el rostro de su abuela, serio y triste, contándole sobre el papel de su familia en eventos que él prefería no reconocer. La atmósfera de la sala se había transformado por completo. El glamour superficial de la fiesta había sido despojado, reemplazado por algo más profundo e incómodo. La ropa de diseño y las joyas caras de repente parecieron disfraces baratos, una protección inadecuada contra la verdad que la canción de Lila estaba dejando al descubierto. Las notas finales de la canción quedaron suspendidas en el aire como un desafío.
Lila se mantuvo erguida y orgullosa, con los ojos abiertos y encontrando las miradas de quienes la rodeaban. Ya no era la sirvienta invisible, se había convertido en un canal para algo más grande que ella misma, una voz para historias que habían sido deliberadamente olvidadas o ignoradas. En ese momento de silencio que siguió, antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que el hechizo pudiera romperse con risas nerviosas o comentarios despectivos, la verdad de lo que acababa de suceder se asentó sobre la sala como una manta pesada. Esto no era solo una actuación, era un ajuste de cuentas, y todos los presentes lo sabían. Sarah Whitney estaba de pie cerca del fondo del salón de baile, con su copa de champán intacta en la mano. A diferencia de los otros invitados, Sarah había venido por el prestigio social o las conexiones comerciales. Como directora de una importante fundación de derechos civiles, había asistido a las fiestas de Richard a lo largo de los años para conseguir donaciones, jugando el cuidadoso juego de apaciguar a los ricos mientras intentaba mantener sus principios. Pero ver la actuación forzada de Lila había cruzado una línea que no podía ignorar. Sarah reconoció la violencia sutil en las acciones de Richard, la forma en que había usado su poder para exhibir a Lila, tratando su dignidad como algo que podía descartar para su propio entretenimiento. La escena le recordó las historias que su madre le había contado sobre las fiestas de la sociedad en los años 60, donde los blancos ricos ocasionalmente mostraban a sus empleados negros, una práctica que no era menos degradante por ser enmarcada como un reconocimiento. El agarre fuerte que Sarah mantenía en su copa de champán coincidía con la tensión en su mandíbula. Había conocido a Richard desde sus días universitarios en Yale, lo había visto construir su fortuna y había visto cómo esa riqueza había despojado gradualmente de cualquier empatía que pudiera haber poseído alguna vez. Su amistad se había vuelto cada vez más tensa a medida que sus actitudes se alcificaban en algo feo y con derecho a todo. Mientras Lila seguía cantando, Sarah observó las reacciones a su alrededor. Algunos invitados se movieron incómodos, tal vez sintiendo los primeros remordimientos de conciencia. Otros mantuvieron sus expresiones practicadas de interés cortés, las mismas miradas que usaban en subastas benéficas y galas benéficas. Algunos parecían genuinamente conmovidos, aunque Sarah se preguntó si recordarían ese sentimiento mañana, o si se desvanecería como la niebla matutina bajo el duro sol del privilegio. Su propia historia familiar pesaba mucho en su mente. Los Whitney habían sido partidarios de los derechos civiles desde la década de 1950, pero Sarah sabía que ese apoyo a menudo había venido acompañado de su propia forma de condescendencia. La generación de su abuelo se había visto a sí misma como ayudantes benévolos en lugar de aliados en una lucha por la justicia. Le había llevado años comprender la diferencia, reconocer que la defensa de los derechos humanos implicaba enfrentarse a verdades incómodas sobre el poder y el privilegio. Al mirar a Richard ahora, Sarah vio algo más que la arrogancia de su viejo amigo. Vio la culminación de generaciones de privilegios desenfrenados, el resultado final de un sistema que permitía a la gente creer que su riqueza los hacía superiores. La forma en que él estaba allí de pie, viendo actuar a Lila, le recordó a Sarah fotografías históricas que había visto en museos, imágenes de dueños de plantaciones mostrando a sus trabajadores felices a los visitantes. La decisión se cristalizó en su mente con la claridad de un diamante tallado. Había pasado demasiados años siendo diplomática, eligiendo sus palabras con cuidado para evitar ofender a los posibles donantes. Pero al ver a Lila allí de pie, cantando con dignidad a pesar de la humillación que Richard había pretendido, Sarah supo que era hora de hablar con claridad. Puso su copa de champán en una mesa cercana con deliberado cuidado. Varios invitados cercanos notaron su movimiento, tal vez percibiendo el cambio en su comportamiento habitualmente cuidadoso. Sarah había construido su reputación sobre la base de ser diplomática, de saber cómo navegar por las delicadas sensibilidades de los ricos. Esta noche, esa reputación tendría que ceder ante algo más importante. Sarah comenzó a moverse entre la multitud, su propósito era evidente en cada paso. Algunas personas intentaron llamar su atención. Un ejecutivo bancario que quería hablar sobre una subvención de una fundación. Una matrona de la sociedad ansiosa por mostrar su última iniciativa benéfica. Ella los saludó con breves gestos de asentimiento, pero no se detuvo. Su atención permaneció en Richard, que estaba de pie cerca del escenario improvisado, todavía observando a Lila con una expresión que mezclaba confusión e incomodidad. El peso de la responsabilidad presionaba sobre los hombros de Sarah. Sabía que enfrentarse a Richard aquí, en su propia casa, durante una de sus exhibiciones cuidadosamente orquestadas de riqueza y poder, podría tener consecuencias.
Era vengativo cuando lo desafiaban, y su fundación dependía en parte de las donaciones de las personas en esta misma sala. Pero ver a Lila cantar, al ver la cruda verdad en su actuación, Sara comprendió que el silencio ante una crueldad tan casual la convertía en cómplice. Mientras se acercaba a Richard, Sara se preparó mentalmente para la conversación que se avecinaba. Tendría que ser directa pero estratégica, dura pero no alienante. El objetivo no era solo avergonzarlo, eso solo lo pondría a la defensiva y se resistiría al cambio. Necesitaba hacerle ver, realmente ver, lo que había hecho y lo que representaba. Las notas finales de la canción de Lila se estaban desvaneciendo cuando Sara llegó al lado de Richard. La sala se quedó suspendida en ese delicado momento entre la actuación y la respuesta, cuando la verdad podía colarse por las grietas de la convención social. Sara respiró profundamente, preparándose para lo que tenía que decir. El tiempo de la diplomacia cuidadosa había terminado. Richard. La voz de Sara atravesó el silencio persistente que siguió a la actuación de Lila. Mantuvo un tono bajo, destinado solo para él, aunque varios invitados cercanos giraron la cabeza con un interés mal disimulado. Necesitamos hablar sobre lo que acabas de hacer. El rostro de Richard pasó de la incomodidad a su habitual máscara de autoridad segura. Sara, siempre la cruzada. Intentó una risa despectiva, pero le salió forzada. Le dio una oportunidad de mostrar su talento. La mayoría de los sirvientes estarían agradecidos por tal exposición. ¿Sirvientes? La voz de Sara se endureció. Escúchate a ti mismo. ¿Acaso escuchas cómo suenas? Se acercó, obligándolo a alejarse de la pequeña multitud que se había reunido a su alrededor. El candelabro de cristal que estaba sobre él proyectaba sombras duras sobre su rostro, resaltando la actitud defensiva en su expresión. Estás exagerando, dijo Richard, tomando un sorbo de su whisky. Esta es mi casa, estos son mis invitados, y Lila es mi empleada. Puedo pedirle que actúe si lo deseo. Sus palabras tenían la certeza practicada de alguien que no está acostumbrado a que cuestionen sus acciones. Sara miró a Lila, que estaba parada tranquilamente cerca del piano, con su rostro sereno pero sus manos entrelazadas con fuerza. No es una posesión, Richard. Es un ser humano con dignidad y talento que merece respeto, no explotación para tu entretenimiento. Las conversaciones cercanas se silenciaron mientras los invitados fingían no escuchar mientras se esforzaban por escuchar cada palabra. Richard notó la atención y enderezó la espalda, ajustándose la corbata. Le pago bien, mejor que la mayoría. Tiene seguro médico, días de vacaciones, basta. Sara lo interrumpió. No se trata de su compensación. Se trata de que la exhibas como una especie de exhibición. ¿Le preguntaste siquiera si quería actuar o simplemente asumiste que tu dinero te daba el derecho de ordenarle? Richard tensó la mandíbula. No necesito justificar mis acciones ante ti, Sara. Has estado pasando demasiado tiempo con las ideas radicales de tu fundación sobre el privilegio y la dinámica del poder. Intentó darse la vuelta, pero Sara se interpuso en su camino. Esas ideas radicales son la decencia humana básica, Richard. Lo que hiciste esta noche no tiene que ver solo con Lila. Tiene que ver con un patrón de conducta, con cómo ves a la gente que trabaja para ti, con cómo tratas a cualquiera que consideres inferior a tu posición social. El alcohol en el organismo de Richard empezó a notarse en el ligero rubor de su rostro. ¿Por debajo de mi posición social? Construí todo lo que tengo de la nada. Puede que mi padre tuviera dinero, pero yo lo convertí en un imperio. Me gané mi posición. ¿Lo hiciste? La pregunta de Sara quedó flotando en el aire. ¿O heredaste algo más que dinero? ¿Heredaste suposiciones sobre tu derecho a controlar a los demás? ¿Sobre tu superioridad? Hizo un gesto hacia Lila. Esa canción que cantó. ¿Escuchaste siquiera la letra? La expresión de Richard vaciló, revelando un momento de incertidumbre. La canción había despertado algo en él, recuerdos que había dejado de lado. Era solo una canción espiritual, Sara. Una vieja canción. Fue historia, Richard. Tu historia. Nuestra historia. La historia de poder y opresión que aún vivimos de nuevas maneras. La voz de Sara se suavizó un poco al ver la grieta en su rostro.
Español, en su armadura. No eres una mala persona, Richard, pero estás perpetuando sistemas malos sin siquiera darte cuenta. La sala a su alrededor se había vuelto más silenciosa. El habitual bullicio de las conversaciones de las fiestas se atenuó a medida que más invitados dirigían su atención al drama que se desarrollaba. Richard notó los ojos sobre él, las miradas juzgadoras de personas que generalmente buscaban su aprobación. «Este no es el lugar para esta discusión», murmuró, tratando de mantener la compostura. «Estás haciendo una escena». «No, Richard. Hiciste la escena cuando decidiste tratar a Lila como entretenimiento en lugar de como una persona». Sara se mantuvo firme. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a arreglar esto?» La mano de Richard se apretó alrededor de su vaso. El whisky captó la luz, ondas ambarinas reflejando su expresión distorsionada. Por primera vez esa noche, tal vez por primera vez en años, parecía inseguro sobre su posición. «¿Qué quieres que haga?» Su pregunta sonó casi como un desafío, pero Sara escuchó la genuina confusión que se escondía detrás de ella. ¿Pedir disculpas? ¿Escribir un cheque a tu fundación? ¿Cuál es la penitencia adecuada por ofender tu sensibilidad? No se trata de mi sensibilidad, respondió Sara. Se trata de reconocer patrones de comportamiento que deben cambiar. Se trata de entender que tu puesto conlleva responsabilidades que van más allá de simplemente escribir cheques. La voz de Lila se alzó de nuevo, cortando la confrontación de Sara y Richard. Había comenzado otra canción, esta incluso más poderosa que la anterior. La melodía contenía siglos de desafío envueltos en una belleza inquietante, y la letra hablaba de libertad. No solo libertad física, sino la liberación del espíritu. Toda la sala quedó en silencio mientras la canción alcanzaba su punto culminante. Los ojos de Lila, que habían estado cerrados durante la mayor parte de su actuación, se abrieron ahora y se fijaron directamente en Richard. No había sumisión en su mirada, ningún rastro de la empleada deferente. En cambio, se mantuvo erguida y orgullosa, cada nota una declaración. Cuando mi abuela cantaba esta canción, la voz de Lila se escuchaba entre versos, fuerte y clara. No estaba pidiendo permiso para ser libre. Lo estaba anunciando. Las palabras flotaban en el aire como un desafío, transformando lo que Richard había pretendido que fuera entretenimiento en algo mucho más potente. Los invitados adinerados, que momentos antes habían estado susurrando sobre el enfrentamiento entre Sara y Richard, ahora estaban paralizados. Un juez prominente cerca del frente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Una socialité mayor que antes se había quejado de que la ayuda era demasiado familiar estaba agarrando su collar de perlas, su expresión era una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Richard no podía apartar la mirada de la mirada fija de Lila. El whisky en su mano temblaba ligeramente, haciendo que los cubitos de hielo tintinearan contra el cristal. El sonido parecía hacer eco de su propia perturbación interna. Esta no era la actuación sumisa que había esperado cuando le había ordenado que cantara. En cambio, era una acusación. El último verso de la canción hablaba de un ajuste de cuentas, no de un derrocamiento violento, sino de la fuerza silenciosa e imparable de la verdad que finalmente se reconocía. La voz de Lila se elevó a través de las notas altas, llenando cada rincón de la mansión con sonido. Los candelabros parecieron vibrar en respuesta, proyectando sombras danzantes sobre los rostros reunidos. Cuando su voz se elevó para las notas finales, varios invitados comenzaron a llorar abiertamente. Un joven capitalista de riesgo que antes había estado alardeando de su última adquisición hostil ahora miraba sus zapatos, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La atmósfera en la sala se había transformado de una de entretenimiento privilegiado a algo parecido a un momento colectivo de conciencia. La última nota quedó suspendida en el aire como un veredicto. Lila no hizo una reverencia como solían hacer los artistas en estos eventos. En cambio, se quedó completamente quieta, el colgante de su abuela reflejaba la luz. El silencio que siguió fue absoluto, no hubo aplausos educados ni conversaciones murmuradas. El peso de la historia y la verdad habían invadido la sala, haciendo que esas sutilezas sociales parecieran huecas. El rostro de Richard había perdido su color habitual. La máscara familiar de confianza y control se había agrietado, revelando algo vulnerable debajo. Miró a sus amigos y asociados reunidos,
viendo quizás por primera vez cómo sus habituales exhibiciones de riqueza y poder aparecían bajo esta nueva luz. Varios invitados comenzaron a moverse hacia las salidas, como si no pudieran soportar más la tensión. Otros permanecieron inmóviles, atrapados entre la obligación social y la incomodidad moral. La fiesta cuidadosamente orquestada se había convertido en algo completamente distinto. Un momento de reflexión forzada que ninguno de ellos había esperado ni deseado. Sara observó cómo se desarrollaba todo, reconociendo que este momento podría representar una oportunidad genuina para el cambio. La potencia bruta de la actuación de Lila había logrado lo que años de cuidadosa defensa y sugerencias educadas no habían logrado, había hecho visible lo invisible, lo ignorado, innegable. El gran salón de baile, con su mármol importado y su arte invaluable, ya no parecía una exhibición de riqueza y buen gusto. En cambio, parecía un tribunal donde se acababa de juzgar algo profundo y que se había esperado mucho tiempo. El veredicto estaba escrito en cada rostro, en cada mirada desviada y en cada incómodo movimiento de arrastrar los pies. Lila bajó del escenario improvisado con tranquila dignidad. No huyó ni se escondió, sino que se movió con deliberada gracia entre la multitud. La gente se apartó ante ella, ya no veía a una sirvienta sino algo completamente distinto. Una portadora de la verdad, una voz de ajuste de cuentas. Richard se quedó paralizado, olvidándose del vaso en su mano. La actuación había despojado de su fachada cuidadosamente construida, dejándolo expuesto de una manera de la que toda su riqueza y poder no podían protegerlo. En sus ojos, había el comienzo de algo que parecía reconocimiento, y tal vez, aunque era demasiado pronto para estar seguro, el primer destello de cambio. El gran salón de baile se vació lentamente a medida que los invitados entraban. Los invitados se disculparon y se marcharon, muchos de ellos antes de lo habitual para asistir a una fiesta de Lawson. Sus apresuradas salidas transmitían un inconfundible aire de retirada, de gente desesperada por escapar de la incómoda verdad que se había puesto al descubierto ante ellos. El repiqueteo de los tacones caros sobre el mármol y el suave cierre de las puertas de los coches en el exterior creaban un ritmo constante de partida. Lila estaba de pie en un rincón tranquilo cerca de la entrada de la cocina. Su uniforme de trabajo ahora parecía una armadura en lugar de una marca de servidumbre. Varios invitados se habían acercado a ella al salir, intentando elogiar su actuación, pero sus palabras sonaban torpes y forzadas, cargadas con el peso de la conciencia recién despertada. Richard permaneció inmóvil en su sitio, su habitual presencia dominante disminuyó. El vaso de whisky medio vacío que tenía en la mano se había calentado, olvidado a raíz de lo que había sucedido. Sus ojos seguían moviéndose entre Lila y el espacio donde había actuado, como si intentara reconciliar a la sirvienta que creía conocer con la poderosa presencia que se había revelado ser. Sara observó cómo se desarrollaba la escena, manteniendo su posición cerca pero dándole espacio a Richard para procesar lo que había sucedido. Reconoció los signos de lucha interna en su rostro, el leve surco de su frente, el ocasional apretón de su mandíbula, la forma en que sus ojos no podían fijarse en nada por mucho tiempo. Después de lo que pareció una eternidad de silencio cargado, Richard se movió. Sus pasos hacia Lila eran vacilantes, carecían de su habitual paso seguro. Los invitados restantes observaban con un interés apenas disimulado, como miembros de la audiencia que contienen la respiración durante el clímax de una obra. Lila, comenzó, su voz inusualmente tranquila. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Lila, ¿yo? Las palabras parecieron atascarse en su garganta, territorio desconocido para un hombre acostumbrado a dar órdenes en lugar de disculpas. Lila se giró para mirarlo de frente, su expresión serena pero no sumisa. El colgante en su cuello captó la luz, pareciendo ponerse con la misma fuerza que había mostrado durante su actuación. Esperó, dejándolo luchar con el momento. No debí. Richard hizo una pausa nuevamente, mirando su vaso antes de dejarlo a un lado en una mesa cercana. Lo que hice estuvo mal. Obligarte a actuar, tratarte como... Se quedó en silencio, las palabras que entretenimiento o propiedad quedaron sin pronunciar en el aire. Los pocos invitados que quedaban habían dejado de fingir que no escuchaban. Sus conversaciones se silenciaron mientras observaban cómo se desarrollaba esta escena sin precedentes. Richard Lawson, disculpándose con un miembro del personal de su casa. Era algo que ninguno de ellos había esperado presenciar. Tu canción, continuó Richard, encontrando un poco su equilibrio.
Me recordó cosas que mi abuela solía decirme, cosas que elegí olvidar o ignorar. Historias sobre el pasado de nuestra familia, sobre responsabilidades que he estado evitando. Sara se acercó ahora, su presencia ofreciendo un apoyo silencioso a ambas partes. Ella podía ver la lucha genuina en el rostro de Richard, la primera grieta real en su armadura de privilegio que había presenciado en todos sus años de amistad. La respuesta de Lila, cuando llegó, fue mesurada y clara. Las canciones que canté esta noche no eran solo música, señor Lawson. Son la historia de mi pueblo, transmitida de generación en generación. Mi abuela me las enseñó, tal como su abuela le enseñó a ella. Tocó su colgante con suavidad. Contienen una verdad que no puede ser enterrada bajo la riqueza o el privilegio. Los invitados restantes se movieron incómodos ante sus palabras, tal vez escuchando en ellas ecos de sus propias historias enterradas y responsabilidades ignoradas. Unos pocos más se dirigieron a la salida, dejando solo un puñado de testigos de este momento transformador. Me gustaría entender más, dijo Richard finalmente, las palabras parecieron costarle algo. Acerca de las canciones, sobre su abuela, sobre lo que significan estas historias. Hizo un gesto vago hacia la habitación que los rodeaba. Todo esto, de repente se siente vacío en comparación con lo que había oído. Una leve sonrisa asomó a los labios de Lila, no de triunfo, sino de cautelosa esperanza. Para comprender es necesario escuchar, señor Lawson. Escuchar de verdad, no solo esperar su turno para hablar. ¿Está preparado para eso? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un significado que iba más allá del momento inmediato. La respuesta de Richard determinaría no solo el curso de la velada, sino potencialmente la dirección de un cambio significativo en sus vidas entrelazadas. Los últimos invitados finalmente se habían ido, dejando solo a Richard, Lila y Sara en el enorme salón de baile. El personal de catering se movía en silencio por el espacio, retirando vasos y platos, pero manteniendo la distancia de la intensa conversación que se desarrollaba en el centro de la sala. El nombre de mi abuela era Margaret Rose, comenzó Lila, con voz firme. Pero antes de eso, era Margaret Rose Jenkins. Ella lo cambió después de dejar Georgia en 1963. Observó atentamente el rostro de Richard mientras hablaba, notando cómo se ponía rígido ante la mención del nombre Jenkins. La tez de Richard palideció visiblemente. ¿Jenkins? Repitió, su voz apenas por encima de un susurro. ¿De la plantación de algodón Jenkins? Su mano se estiró para apoyarse en una silla cercana. El peso del reconocimiento se posó pesadamente sobre sus hombros. ¿El mismo?, confirmó Lila. Su bisabuelo, Theodore Lawson, compró esa plantación en 1945. Pero la familia Jenkins, mi familia, había trabajado a tierra durante generaciones antes de eso. No como empleados, señor Lawson. Como propiedad. Sara permaneció en silencio, presenciando el desarrollo de una historia que no conocía, a pesar de sus años de amistad con Richard. El salón de baile vacío parecía contener la respiración. Las lámparas de cristal proyectaban sombras que bailaban como fantasmas del pasado sobre sus rostros. Mi abuela me contaba historias, dijo Richard lentamente, aflorando recuerdos que había reprimido durante mucho tiempo. Sobre la plantación, sobre las familias que se quedaron después de la venta. Ella siempre parecía preocupada por lo que había hecho. Entonces ella habló de ello. Ahora entiendo por qué. Lila metió la mano debajo de su cuello y sacó el colgante, dejando que reflejara la luz. Esto pertenecía a mi bisabuela. Lo mantenía escondido en el bolsillo de su delantal durante el día. Solo lo sacaba por la noche cuando les cantaba a sus hijos. Canciones de esperanza, de libertad, de un futuro que no podía ver pero en el que creía. Los ojos de Richard se fijaron en el colgante, el reconocimiento parpadeó en su rostro. Había una fotografía en el estudio de mi abuela, una mujer que llevaba ese mismo colgante. Ella solía señalarlo e intentar decirme algo, pero yo siempre estaba demasiado ocupada, demasiado concentrada en construir mi fortuna para escuchar. Esa mujer era mi bisabuela, dijo Lila. Tu abuela intentó arreglar las cosas, a su manera. Creó un fideicomiso para la educación de los niños Jenkins, pero tu abuelo lo disolvió después de que ella murió. El dinero desapareció en las propiedades de la familia, sus propiedades, señor Lawson.
El peso de esta revelación pareció presionar físicamente a Richard. Se hundió en la silla en la que había estado apoyado. Su habitual presencia imponente se desmoronó bajo el peso de la verdad histórica. No tenía idea, todos estos años, construyendo esa fortuna, sin cuestionarme nunca de dónde venía. El dinero con el que se construyó esta mansión, continuó Lila, con la voz ganando fuerza, que financió sus primeros negocios, que paga mi salario ahora, surgió del trabajo de mis antepasados. Los mismos antepasados que cantaban estas canciones mientras trabajaban campos que no eran de su propiedad, criando hijos que no podían proteger. Sarah se acercó y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Richard. La historia no permanece enterrada para siempre, Richard. A veces encuentra formas de salir a la superficie, de exigir reconocimiento. Cuando te contraté, Richard miró a Lila, con la voz áspera por la emoción, ¿lo sabías? ¿Sobre la conexión de nuestras familias? Lo sabía, asintió Lila. Mi abuela se aseguró de que todos conociéramos nuestra historia. No para fomentar el odio, sino para entender de dónde venimos. De lo que sobrevivimos. Cuando vi tu nombre en la lista de empleos, decidí postularme. Quería ver qué había sido de la fortuna de los Lawson, construida a costa de mi gente. El silencio que siguió estaba cargado de generaciones de verdades no dichas. El personal de catering había dejado de trabajar y se había quedado congelado en los bordes de la sala, testigo de esta inesperada confrontación con la historia. La canción que cantaste esta noche, dijo Richard finalmente, sobre los ríos y la libertad, no era una canción espiritual cualquiera, ¿verdad? No, respondió Lila suavemente. La compuso mi bisabuela, en la plantación que compró tu familia. La misma plantación donde murió, sin ver nunca la libertad sobre la que cantaba. Pero sus hijos la vieron, y sus hijos después de ellos. Llevamos sus canciones, sus historias, su fuerza. Richard se puso de pie lentamente, décadas de privilegio y presunción se desvanecían visiblemente de sus hombros. El hombre que quedaba parecía más pequeño de alguna manera, pero tal vez más real de lo que había sido nunca en su vida. El personal de catering restante se había reunido cerca de la entrada de la cocina, atraído por la intensidad de la escena que se desarrollaba. Richard los notó y, por primera vez en su vida, los vio realmente, no como sirvientes sino como personas con sus propias historias que podrían ser paralelas a las de Lila. Todos, gritó, y su voz se escuchó por todo el salón de baile. Por favor, únanse a nosotros. Esto también les concierne a todos ustedes. Hizo un gesto para que se acercaran, rompiendo décadas de barreras invisibles entre empleador y personal. Los trabajadores intercambiaron miradas inciertas antes de avanzar lentamente. Entre ellos estaba James, el anciano jardinero que había trabajado para los Lawson durante 30 años, y María, la ama de llaves que le había contado por primera vez a Richard sobre el canto de Lila. Se reunieron en un semicírculo suelto, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente interesados en lo que estaba sucediendo. El fideicomiso de tu abuela, dijo Richard, volviéndose hacia Lila. El que mi abuelo disolvió, ¿tienes alguna referencia, cordones? ¿Documentos, cartas, cualquier cosa? Sarah dio un paso adelante. La fundación podría ayudar con esa investigación. Tenemos historiadores que se especializan en rastrear documentación de injusticias históricas. Hizo una pausa y miró pensativamente a Richard. Pero siento que estás pensando en algo más inmediato. Richard asintió y se pasó una mano por el cabello, un gesto que lo hizo parecer más humano que la personalidad pulida de multimillonario que solía proyectar. La confianza necesita ser restablecida, con intereses. Pero eso es solo el comienzo. Miró a su personal reunido. ¿Cuántos de ustedes tienen historias similares? ¿Historias que se conecten con familias ricas como la mía? Varias manos se levantaron vacilantes. James, el jardinero, se aclaró la garganta. Mi abuelo trabajó para los Peterson antes de que lo perdieran todo en la crisis del 29. Nunca vio un centavo de su salario de los últimos 3 años. María dio un paso adelante. Mi madre era empleada doméstica de los Whitaker. Trabajó 60 años en su casa, crió a sus hijos. Cuando ella enfermó, la dejaron ir sin pensión ni atención médica. Richard escuchó cada historia con creciente comprensión. El magnífico salón de baile,
que había albergado innumerables fiestas para celebrar la riqueza y el estatus, ahora se convirtió en un espacio para que surgieran verdades reprimidas durante mucho tiempo. Necesitamos documentar todo esto, dijo Sarah, con su experiencia profesional entrando en acción. Estas no son solo historias personales, son parte de un patrón más amplio que necesita ser abordado sistemáticamente. Sí, asintió Richard, sorprendiendo a todos con la firmeza de su respuesta. Y comenzaremos aquí, con la historia de mi propia familia. Se volvió para mirar directamente a su personal. Estoy anunciando ahora, becas universitarias completas para todos sus hijos y nietos. Cobertura médica retroactiva para trabajadores jubilados. Y eso es solo el comienzo. Un murmullo recorrió a los trabajadores reunidos. María se secó los ojos con el delantal, mientras James se enderezaba, años de tensión almacenada visibles. Lila observó a Richard con atención, midiendo su sinceridad. Las acciones importan más que las promesas, señor Lawson. Muchas familias blancas han hecho grandes gestos de restitución antes, solo para dejarlos desvanecer cuando pasa el momento de la conciencia. Tienes razón, reconoció Richard. Es por eso que quiero formalizar esto de inmediato. Se volvió hacia Sarah. ¿Puede su fundación ayudar a establecer un fideicomiso adecuado? ¿Algo legalmente vinculante, con supervisión y rendición de cuentas? Sarah asintió, sacando ya su teléfono para tomar notas. Podemos tener el papeleo preliminar preparado por la mañana. Pero Richard, esto significará hacer pública la historia de tu familia. ¿Estás preparado para eso? Richard miró alrededor del salón de baile, las costosas obras. Ese de arte y antigüedades que de repente parecían llevar el peso de sus propias y complicadas historias. La verdad siempre estuvo allí, ¿no es así? En cada artículo de lujo, cada trato comercial, cada fiesta como esta. Tal vez sea hora de que todos dejemos de fingir. Los miembros del personal intercambiaron miradas de cautelosa esperanza. Algunos habían trabajado en hogares ricos durante décadas, cargando con sus propias historias familiares de explotación y pérdida, sin esperar nunca un reconocimiento, y mucho menos una restitución. Tendremos que organizarnos adecuadamente, dijo Sarah, pasando al modo de planificación. Establecer comités, establecer criterios para las reclamaciones, crear procesos transparentes para la distribución de fondos. Y educación, agregó Lila con firmeza. No solo becas universitarias, sino programas para enseñar estas historias, para asegurarse de que no se olviden nuevamente. Tocó su colgante. Las canciones y las historias deben preservarse, documentarse, compartirse. Richard asintió, un nuevo sentido de propósito reemplazó su anterior conmoción y vergüenza. Entonces comencemos ahora. Esta noche. No más esperas. La noche se había vuelto tarde, pero nadie en el salón de baile parecía consciente de la hora. El espacio que horas antes había albergado una exhibición de riqueza y privilegio se había transformado en una sala de guerra improvisada para el cambio social. El personal de catering había traído café y agua, y había instalado una estación informal de refrescos en una de las mesas laterales adornadas. Deberíamos empezar con la documentación, dijo Sarah, que se había hecho cargo de organizar los planes emergentes. Había ocupado una de las mesas del comedor, con su teléfono y su cuaderno dispuestos frente a ella. La historia de cada familia debe registrarse adecuadamente, fechas, nombres, lugares, todo lo que se pueda verificar. Alrededor de la sala, se habían formado pequeños grupos. Los miembros del personal que habían trabajado juntos durante años sin conocer las historias de los demás ahora compartían historias en conversaciones bajas e intensas. Sus palabras resonaban en los pisos de mármol y los candelabros de cristal, llenando el espacio con verdades reprimidas durante mucho tiempo. Richard se movía entre los grupos, escuchando más que hablando. Se detenía en cada grupo, oyendo historias sobre abuelos que habían trabajado como aparceros, padres que habían sido sirvientes domésticos, familias desplazadas por proyectos de renovación urbana que habían enriquecido a desarrolladores como él. La prensa estará por todas partes, le dijo a Sarah durante un momento de silencio. No solo los periódicos locales, esto será noticia nacional. Otras familias como la mía, otras corporaciones construidas sobre historias similares, verán esto como una amenaza. Bien, respondió Sarah con firmeza. Que se sientan amenazados. Tal vez les haga examinar sus propias historias. Levantó la vista de sus notas.
¿Estás preparado para la reacción? Tus miembros de la Junta, tus socios comerciales, no todos apoyarán esto. Antes de que Richard pudiera responder, Lila se acercó con María y James. Hemos estado hablando, dijo, su voz transmitía la autoridad que había afirmado durante su actuación. Esto no se trata solo de la restitución financiera. Necesitamos abordar los patrones actuales de desigualdad en cómo se trata al personal doméstico, no solo aquí sino en todas las comunidades ricas. María asintió, encontrando coraje en las revelaciones de la noche. Muchos de nosotros trabajamos en múltiples hogares en este vecindario. La historia es muy diferente. Entonces también abordaremos eso, dijo Richard, sorprendiéndose a sí mismo con su propia convicción. Fijaremos estándares, crearemos una carta de derechos de los trabajadores. Cualquier familia que quiera mantener conexiones sociales con la mía tendrá que cumplir. Sara arqueó una ceja. Usar la presión social P. ¿Hará un cambio progresivo? Richard, puede que estés aprendiendo más rápido de lo que esperaba. El sonido de tacones sobre el mármol atrajo la atención de todos. Un pequeño grupo de invitados a la fiesta había regresado. Aquellos que se habían ido antes pero se sintieron incapaces de simplemente irse a casa y olvidar lo que habían presenciado. Escuchamos que todavía estabas aquí, dijo Eleanor Preston, una de las filántropas más prominentes de la ciudad. Algunos de nosotros, bueno, hemos estado hablando sobre las historias de nuestras propias familias. Nuestras propias responsabilidades. Miró a los otros invitados que regresaban, quienes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Hay tantas cosas que hemos ignorado, añadió Thomas Montgomery, un ejecutivo bancario de tercera generación. Tantas preguntas que nunca hicimos sobre el origen de nuestras fortunas familiares. La sala quedó en silencio a medida que más antiguos invitados volvían a entrar. Los miembros del personal observaban con cautela. Años de experiencia los hacían escépticos ante cambios repentinos de actitud entre los ricos. Si hablan en serio, se dirigió Lila a los invitados que regresaban, entonces prepárense para verdades incómodas. Toda fortuna familiar tiene sus sombras, sus historias enterradas. Eleanor dio un paso adelante. Entonces ayúdennos a descubrirlas. Todas ellas. Basta de fingir, basta de mirar hacia otro lado. Richard se movió para pararse al lado de Lila, demostrando físicamente su compromiso con esta nueva alineación. Necesitaremos organizarnos adecuadamente. Crear una organización formal dedicada a investigar estas historias e implementar cambios reales. La fundación puede ayudar con eso, ofreció Sara. Tenemos experiencia en la creación de iniciativas similares en otras ciudades. Pero miró fijamente a los invitados que habían regresado, esto requerirá algo más que eso. Un dinero justo. Requerirá un compromiso real para cambiar. La noche que había comenzado con una actuación forzada se estaba convirtiendo en algo que ninguno de ellos podría haber predicho, un momento de despertar colectivo, de verdades enterradas durante mucho tiempo que finalmente salen a la superficie. Deberíamos documentar esto también, dijo Lila, tocando su colgante. La historia de esta noche, cómo comenzó, en qué se está convirtiendo. Las generaciones futuras necesitan saber que el cambio es posible, que la verdad puede romper incluso las barreras más fuertes del privilegio. En la sala, los teléfonos habían aparecido, no para publicaciones en las redes sociales o fotos de fiestas, sino para registrar nombres, fechas, contactos, los primeros pasos hacia una acción concreta. El aire zumbaba con un propósito, con la energía de las personas que habían vislumbrado una posibilidad que ahora no podían dejar de ver. Cuando se acercaba la medianoche, Lila se paró una vez más ante el grupo reunido, pero esta vez por elección en lugar de por orden. Su colgante reflejaba la luz de la lámpara de forma diferente ahora, parecía latir con el peso de la revelación que estaba a punto de compartir. Hay algo más que necesita saber, señor Lawson, dijo, su voz tenía la misma fuerza que durante su actuación, pero ahora teñida con un tipo diferente de propósito. Mi abuela, Margaret Rose Jenkins, no era una trabajadora cualquiera en la plantación de su familia. Richard se inclinó hacia adelante, percibiendo el significado de su tono. Los invitados y miembros del personal restantes se acercaron, formando un círculo íntimo en el enorme salón de baile que había presenciado tanto esa noche. Tu abuela, Elizabeth Lawson, continuó Lila, no solo estaba preocupada por la historia de la plantación.
Estaba tratando de corregir un error específico. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una fotografía vieja y arrugada. Esta foto fue tomada en 1962, justo antes de que mi abuela se fuera de Georgia. Sara se acercó para examinar la foto. Rafía mientras Lila se la sostenía. Mostraba a dos mujeres, una negra y una blanca, paradas juntas en lo que parecía ser un jardín. Estaban sonriendo, sus caras se fruncían. Tu abuela y la mía eran más que una simple jefa y una empleada, reveló Lila, con voz firme. Eran amigas, verdaderas amigas, en una época y un lugar donde esa amistad era peligrosa. Elizabeth Lawson era parte de una red clandestina que ayudaba a familias negras a escapar de situaciones abusivas en otras plantaciones. El rostro de Richard palideció cuando de repente las piezas de su historia familiar encajaron en su lugar. El fondo fiduciario, no se trataba solo de culpa o caridad, ¿verdad? No, confirmó Lila. Se trataba de proteger a las familias que habían ayudado a otros a escapar, que habían arriesgado todo para salvar vidas. Tu abuela estableció ese fideicomiso en secreto, usando su propia herencia. Cuando tu abuelo lo descubrió. No lo disolvió simplemente, terminó Richard, recordando las discusiones familiares que había escuchado de niño. Trató de borrar todo registro de ello. De la conexión entre nuestras familias. Los invitados que regresaban escuchaban en un silencio atónito. Eleanor Preston se agarró las perlas, pero esta vez no en señal de desaprobación, sino en reconocimiento del coraje que tales acciones habrían requerido en esa época. Mi abuela era una de las activistas de los derechos civiles más respetadas de Georgia, dijo Lila, con orgullo evidente en su voz. Trabajaba en secreto, utilizando su posición en la casa de tu abuela para ayudar a coordinar rutas de escape, casas seguras y nuevas identidades para familias que huían de la violencia. La compostura profesional de Sara se rompió un poco. La ruta Preston, susurró, nombrando una famosa red clandestina que había ayudado a cientos de familias a llegar a un lugar seguro. ¿Tu abuela era parte de eso? Ella ayudó a crearla, confirmó Lila. Y Elizabeth Lawson proporcionó la financiación, las conexiones y la protección que necesitaban para operar. Salvaron cientos de vidas juntos. Richard se levantó de repente, moviéndose hacia uno de los grandes cuadros que dominaban la pared del salón de baile. Él, con manos temblorosas, la levantó y dejó al descubierto una caja fuerte en la pared. Había papeles que mi abuela me dejó, documentos que nunca me molesté en leer. Me hizo prometer que los mantendría a salvo, pero yo... La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había una carpeta de cuero, cuyo contenido se conservó durante décadas. Cuando Richard la sacó, una pequeña nota cayó al suelo. Sara la recogió y leyó en voz alta, para cuando estés lista para entender. Con cariño, abuela Elizabeth. Los documentos que había dentro contaban la historia completa, registros detallados de la red clandestina, correspondencia entre Elizabeth Lawson y Margaret Rose Jenkins, listas de familias ayudadas y pruebas del propósito original del fondo fiduciario. Tu abuela no solo estaba tratando de enmendar el daño, dijo Lila en voz baja. Estaba continuando su trabajo, asegurándose de que las generaciones futuras tuvieran los recursos para luchar por la justicia. Cuando tu abuelo lo cerró, se aseguró de que los registros sobrevivieran, esperando a alguien que lo entendiera. Richard miró a Lila con una nueva comprensión. No te postulaste para este trabajo por casualidad, ¿verdad? Sabías que estos documentos estaban aquí. Mi abuela me dijo dónde buscar, reconoció Lila. Ella y Elizabeth habían planeado este momento, planeado un momento en el que la verdad finalmente pudiera salir a la luz. Sabían que podría llevar generaciones, pero creían que algún día, su trabajo podría continuar abiertamente. El salón de baile quedó en silencio cuando el peso de esta revelación se apoderó de todos los presentes. La noche que había comenzado con un acto de humillación se había transformado en algo que ninguno de ellos podría haber predicho, la revelación de un legado. De coraje, cooperación y esperanza. Entonces los honramos a ambos, dijo Richard finalmente, con voz firme y con convicción. No solo con una restitución o disculpas, sino continuando su trabajo. Trayendo su visión de justicia e igualdad al presente. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del salón de baile, proyectando largas sombras sobre el pisos de madera. Pero en ese momento,
Todos los presentes pudieron sentir que el peso de la historia se levantaba y se transformaba en un plan para el futuro. Lila tocó su colgante una última vez, sintiendo las conexiones entre generaciones. No solo de opresión y dolor, sino de resistencia, amistad y la esperanza duradera de cambio. La canción que había cantado antes resonó en la memoria, pero ahora su significado se había expandido, abarcando no solo el pasado sino también la promesa de lo que estaba por venir.